¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Universo Rams, más allá de Los Ángeles. Una semana queda para el draft cuando publiquemos este episodio, justo una semana, y ya hay ganas ya de que pase porque se nos está haciendo un poco largo la espera. Pero bueno, hoy hemos tenido invitado. Don Juan Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Bien. Sí, demasiado tiempo, sí. Que, bueno, Me a ve más ver, a mí, me que ve más a mí tenemos, que a su novia. a veces sí, la verdad es que sí. Tenemos ganas de que llegue el draft, pero ya sabemos que luego nos quedamos huérfanos de cosas. Bueno, para los muy frikis empieza la FL, ¿no, Juan? Sí, eso sí. Pero En bueno, abril, ¿no? hay cosas que Esa en abril. pues se En puede mayo, quiero ver decir. UFL y ELF. Pero bueno, cosas hay, claro, sí, pero de NFL nos quedamos muy huérfanos. Bueno, hoy hemos traído a una de las personas que más sabe de college y de prospect a este lado del charco. Lo podéis ver en el Capologist, en la sección de la War Room y luego también en Monday Night Football. Tiene cara de niño bueno, aunque no lo podáis ver, pero reparte como Federer en Wimbledon en sus mejores años. Don Álvaro Fraile, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. A ver, si queréis, yo también repartimos, ¿eh? Yo no tengo problemas, ¿eh? No, sí, yo también soy de ese club. A mí la personalidad me encanta. Si queréis, repartimos. Ah, aquí el amigo Álvaro en el especial que hicieron en Sevilla dio cátedra. Uf. Yo lo recomiendo para todo el que no lo haya escuchado o visto en YouTube, bueno, o en podcast, que lo escuche porque... oye, por cierto, Álvaro, antes de empezar, la gorra esta de Bama famosa aún sigue disponible. ¿La quieres? Si está disponible, sí. Juan me mira como si estuviéramos locos. Eh, Lo hablamos por privado. ¿Eh? Lo hablamos por privado. Vale. Eh, nada, imagino que eso, que estará ya un poco cansado de ver prospects, de ver tape y con ganas ya de que pase un poco esto, el draft, ¿no? Y descansar un Sí, poco. a ver, cansado sí, por el hecho de que no veo nada. Es decir, ya no veo nada, es que no quiero ver más. ¿Podría ver más? Sí. ¿Necesito para mí, mi cuerpo me pide ver más? No. ¿Trabajo vivo de esto? No. Entonces no estoy obligado a hacer algo que literalmente llega ya un momento en el que ya qué más quiero ver, si no quiero ver más. O sea, mis pensamientos ya los tengo. Entonces, por ver 2 minutos más o un partido más de un jugador, no me va a cambiar ya el pensamiento que tengo hecho de X jugador, de lo que creo que puede hacer cada equipo y este tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, para mí está ya todo el pescado vendido. Esta última semana va a ser un poco al final rumores. Travis Humo. Hunter que acaba de salir diciendo que si no juega las dos posiciones que no va a estar a gusto. Pues bueno, pues muy bien, amigo. Pues ya está, gracias. Muy bueno. O sea, Una, creo que realmente, de verdad lo digo, creo que es un jugador con la cabeza mejor amueblada de lo que parece. Lo que pasa es que se tiene que vender y esta última semana, pues las cosas más aburridas para el público que no considere o que no le guste tanto el hype o cosas, este tipo de cosas, de declaraciones de salseo y demás, pues aburre esta última semana, ¿no? O sea, el claro, último día del tiene draft, tiene que subir. claro, menos el último día del proceso pre-draft, el día antes del draft básicamente, en el que más o menos podrá salir algún que otro rumor cierto que luego llegaremos a ver en el día del draft, en el primer día. El resto de días antes vamos a tener pues muchas cosas que dan un poco de pereza. Entonces esta semana ya, entre que ya acabas un poco, dices, ya no quiero ver más, y lo que sale en el media, que dices, qué pereza. Mira, está más interesante ahora mismo para mí el transfer portal del college football que se va a abrir en breves que el proceso pre-draft lo que queda, ¿sabes? O sea, con eso te digo todo. Eh, Se te nota, esto se te que, nota cansado, sí. Se te nota cansado. esto que decías de Hunter, hombre, yo creo que tú eres el experto, yo creo que va a jugar como cornerback 100% y luego algún paquete de jugadas, dependiendo de dónde caiga, algún paquete de jugadas en ataque sí que le harán, ¿no? Sí, a ver, debería ser, pero
A mí, hasta que me demuestre lo contrario, es un jugador que no va a jugar en las dos posiciones como lo hacía en Colorado. Creo que es imposible. ¿Que se puede dar? Sí, todo en esta vida, o prácticamente todo es posible. Yo ya no pongo la mano en el fuego de que un jugador no va a poder jugar en las dos posiciones como lo ha hecho Travis Hunter en Colorado. ¿Me parece imposible? Sí. ¿Creo que puede acabar dándose? Pues no te voy a decir que no. O sea, creo que no lo sé, por lo tanto no te puedo asegurar, pero mi creencia es que no lo va a hacer, que va a jugar de cornerback o que debería hacerlo por lo menos, que es donde mejor puede jugar, y aunque parezca que como receptor tiene cosas que pulir, que las tiene y muchas, por lo que al final te acabas considerando mejor cornerback, creo que el potencial todavía como cornerback no se le ha visto totalmente. O sea, creo que ya siendo muy bueno le queda muchísimo por recorrer en la posición, con lo cual le hace un jugador todavía más especial en la secundaria. Entonces, a mí me parece que debería jugar de cornerback, que le des paquetes en ataque, sobre todo en la red zone. Creo que es muy importante un jugador que tiene la capacidad para recibir cualquier balón por su condición atlética. Yo creo que le va a hacer un arma en ataque muy, muy interesante en ciertas jugadas, pero jugar en las dos posiciones me parece imposible. Si por lo que sea, y esto lo he dicho varias veces, si por lo que sea Travis Hunter acaba jugando como jugaba en Colorado, tanto a números de snaps y a nivel, estamos hablando de unos mejores jugadores de la historia, sin ningún tipo de dudas. Con lo que implica decir eso, que las probabilidades son muy bajas. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Pero yo dudo mucho que se acabe dando. Mira, con todo eso que has dicho queda bastante claro, pero se puede resumir en una frase. Vas a la NFL, ya no estás en college. Que es así, es así. Por mucho que quieras que seas bueno en varias posiciones, vas a llegar a otro mundo. Ya no estás en el patio del colegio, vas a jugar con los mayores. Te van a comer, básicamente. Vamos, esa es mi opinión. Es un jugador que yo no es broma, que me parece que puede acabar el año en la NFL estilo Sauce Gardner, un jugador con un nivel de acabar siendo un top 10 fácil en su posición. Y hablo de la posición de cornerback. Va a depender mucho el tipo de uso que se le dé. Yo todavía quiero ver el equipo que lo va a draftear. Veremos si son los Browns, que es lo último que se está rumoreando que tendría sentido. Al final no es algo que sea muy descabellado. Obviamente el pick 2, los Browns podrían ir perfectamente a por Travis Hunter. Quiero ver dónde lo van a usar, porque es un equipo que no tiene una necesidad clara, tiene buenos cornerbacks y tiene malos receptores, quitando a Jerry Jeudy, que acabó bien el año. Se ponen en una situación en la que, como mínimo, te hace dudar de qué van a hacer. Si lo van a poner a tiempo completo como receptor, si lo van a poner a tiempo completo como cornerback, y lo que hemos comentado de paquetes en ataque. Va a depender mucho del equipo, de su mentalidad. Para mí es indiferente lo que él piense. Si está en un equipo funcional, les va a dar lo mismo lo que él quiera hacer o lo que no quiera hacer. El equipo deberá valorar dónde es mejor y ponerlo ahí. Entonces, veremos a ver qué es lo que pasa. Yo, lo que he dicho, repito, tengo mis dudas de que vaya a jugar en los dos lados a la vez, pero no me sorprendería que fuera receptor la posición principal, dependiendo de la necesidad del equipo. Y además, es un jugador que se puede dar la posibilidad, que esto lo comentaba hace poco, que podemos ver una transición de una posición a otra en a lo mejor 1 o 2 años, por necesidad o lo que sea, no lo sé realmente. Entonces, hay muchas dudas con Travis Hunter, así que yo creo que va a ser sobre todo uno de los jugadores de la off-season, o de la pre-season, mejor dicho, en cuanto lo veamos entrenar, donde tiene las repeticiones en los primeros entrenamientos y demás, con qué equipo se reúne, si con el de ataque o con el defensa, porque era un jugador que en Colorado, que es por lo que yo le veo al final que va a tener mucho más potencial como cornerback, porque tiene muchas cosas muy básicas que en Colorado no se le han enseñado. En la posición de cornerback tiene un backpedal muy, muy mejorable, que son un cornerback es de primera, tiene otras condiciones que le hacen buenísimo, pero tiene cosas muy básicas que en Colorado
Porque al final el staff de Colorado, pese a que está ahí Deion Sanders y tiene mucho nombre, Deion Sanders no es un arquitecto técnico del fútbol americano magnífico, no es un Pep Guardiola, o sea, no es alguien que entienda el fútbol a la misma maravilla, simplemente pues es un líder y ejerce esa función bastante bien, pero como entrenador no vale y la gente que le rodea de momento tampoco. Entonces, yo creo que por eso tiene mucho potencial aún, porque no hemos visto el 100% de Travis Hunter en ningún momento porque no le han terminado de enseñar y era un jugador que entrenaba con el ataque en Colorado, no entrenaba con la defensa. Entonces, donde realmente creemos la mayoría que puede ser un grandísimo jugador es en defensa y no se le ha explotado del todo. Yo creo que estamos, si no nos equivocamos y la tendencia es correcta, ante un jugador que va a ser mejor de lo que creemos, pero que lo dicho, es que no sabemos dónde va a jugar. No sabe ni él. Ya. No se ha hecho ningún traspaso de picks, me refiero de posiciones, este año No. en el draft. ¿Crees que habrá alguna sorpresa? Porque, por ejemplo, sale la noticia de que Derek Carr sigue lesionado del hombro y tiene pinta de que no va a jugar esta próxima temporada en los Saints. Es una pena, pero igual los Saints suben y cogen un quarterback o van con Spencer Rattler, ¿no? No sé tú qué piensas. A ver, el problema de los Saints es que no es el año para necesitar un quarterback. Porque Cam Ward, que probablemente sea el que más potencial tiene, sin merecer un pick, un número 1 del draft, va a salir en el 1 por la necesidad de los Titans. Y quitando Cam Ward, el resto, y veremos a ver Cam Ward, porque Cam Ward es un jugador que todavía le queda mucho por mejorar, pero que sí que tiene ese potencial de acabar, de poder acabar siendo un titular, y lo vas a tener que poner en la semana 1 por tu necesidad en una de las peores plantillas de la NFL para la próxima temporada, y puede ser un jugador que por este tipo de situación se la acabe pegando y no acabe llegando nunca a explotar como quarterback en la NFL, y a partir de ahí el resto son quarterbacks que ni mucho menos están listos para jugar en su primer año y que dependen mucho del sistema, de cómo protejan a ese jugador, de cómo le hagan jugar para que puedan darte un rendimiento decente en su primer año, y lo más probable es que no se acabe dando. Entonces los Saints tienen dentro de lo malo una cosa buena, y es que Kellen Moore está en su primer año como entrenador. Si estuviera en la silla caliente, tendría por seguro que drafteaban un quarterback. Pero estando en la situación en la que están, yo creo que van a ser pacientes, saben que su temporada no es ni esta ni la siguiente. Y en la siguiente es cuando ya realmente sí que tienen que, probablemente haciendo una temporada no muy buena, estar en posición de draftear un quarterback en una clase que estoy casi seguro que va a ser muchísimo mejor por los nombres que vienen. Entonces, a mí me parece que no es el año para hacerlo y que no creo que nadie suba por un quarterback, y si les cae y les convence alguno que quieran, pues lo draftean. Si no, vemos que a lo mejor sale uno, Kangor seguro, o dos, en el caso de que Sanders o Dart, que a mí yo tengo mis dudas de que no vaya a ser Dart sin que me guste como jugador ahora mismo, el que salga en primera ronda. Eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que los Giants irían a por Jason Dart ahí en el 3? Yo creo que los Giants, para mí, me parecería una pérdida de tiempo, porque hay que pensar una cosa. Mira, pongámonos en el caso, ¿vale? Sin que a mí me parezca. Obviamente no tengo a lo mejor el conocimiento que obviamente tienen la gente que está trabajando para los Giants, pero pensándolo de una manera racional, ¿vale? Los Giants firman a Winston, a priori quarterback suplente, evidentemente, y a Russell Wilson para a priori una temporada o 2 temporadas que te pueda dar. No sé cuánto más te va a dar, a un nivel, digamos que decente. Dejémoslo ahí, ¿vale? No dejemos en un quarterback que el Russell Wilson que estábamos acostumbrados a ver hace unos años. No, es imposible. Ya lo hemos visto que en Steelers te da para acompañar a un equipo y ya, y no te da para más. En los Giants, que se están jugando el puesto su entrenador y su general manager, ¿vas a draftear un quarterback 1 que no está hecho para jugar en la NFL desde la primera temporada, para que probablemente no lo puedas poner a jugar y para que probablemente no estés el año que viene tú en el puesto de entrenador y en el puesto de general manager? ¿Para qué vas a draftear y vas a perder un pick 3 de draft
en un jugador que sabes que en tu año en la que te la juegas tanto, probablemente no sea un jugador que te vaya a aportar. ¿Por qué no drafteas un jugador que sabes que en este año te va a aportar desde el inicio y con ese jugador más el draft que hagas, el resto de jugadores que te puedan aportar a la plantilla, más lo que has traído en agencia libre, te puedan aportar desde el primer minuto y te salves esta temporada? Y el año que viene ya buscas el quarterback porque tendrás otra vida más. Pero es que los Giants, es que el staff de los Giants está jugando la vida este año. No le veo una necesidad de draftear. Es que yo creo que la gente piensa que es que los quarterbacks de este draft son igual de buenos que los del año pasado, en el sentido de, como valen una primera ronda, como van a salir en la primera ronda, son igual de buenos que los que salían el año pasado. Y están equivocados. Y a lo mejor, y pongámonos en que a lo mejor salen mejor que los del año pasado, no sabemos al 100% todavía, pero ahora mismo son jugadores que para contribuir desde el día 1 son 100.000 veces mejores y en cuanto a talento son 100.000 veces mejores los del año pasado que este. Entonces, no te van a aportar desde el día 1 todos los quarterbacks de draft, te van a aportar a lo mejor 1 o 2 si caen en un sistema adecuado, pero a priori no los vas a poner a jugar si no es Cam Ward. Entonces, ¿y para qué entonces traes a Wilson y traes a Winston? O sea, yo no le vería el sentido racional. Que lo pueden hacer, 100% lo pueden hacer. De todos modos, Dart, yo le he estado viendo muchos rumores de reuniones con Riders. Se está comentando que eso, que está... Las Vegas es el equipo que para mí podría hacer el movimiento. Y a lo mejor puede parecernos un poco estilo Michael Penix, ¿vale? De decir, draftea a Atlanta a un quarterback con su pick de primera ronda top 10, habiendo, en este caso, Atlanta pagado a Kirk Cousins lo que le paga, y en este caso, Las Vegas traspasando por Geno Smith y renovándolo 2 años. Pero yo a Las Vegas sí que le veo más sentido, porque Kirk Cousins le pagas 3 años y le pagas una burrada. A Las Vegas le vería más sentido porque en el caso de que draftearas a Dart, yo a Sanders no lo draftaría en el 6. A Dart sí lo draftaría porque sí que creo que es un jugador con las condiciones para como mínimo ser un proyecto de quarterback titular en la NFL, que no está preparado, que lo drafteas sabiendo que es un jugador que lo vas a tener que tener 1 o 2 años los que te va a aguantar Geno Smith en los Raiders de titular, lo vas a tener aprendiendo, desarrollándose, que es lo que necesitan los quarterbacks cuando llegan a la NFL, y casi todos los jugadores, muy pocos se salvan, necesitan ese proceso de adaptación, y te puede llegar un jugador al que consigas desarrollar en 1 o 2 años. ¿Te la quieres jugar a draftear un quarterback tan arriba en vez de draftear una posición no a lo mejor tan premium como es la de quarterback, pero que a lo mejor tengas más garantías de que ese jugador que drafteas te va a dar un buen rendimiento? A lo mejor valoran más el draftear un quarterback de cara a un proyecto que sabes que te va a durar 3, 4 años, 5. Veremos a ver lo que dura Pete Carroll en Las Vegas. Yo creo que no lo van a hacer, pero si hay un equipo que realmente vería con buenos ojos que draftear un quarterback por el bien del quarterback, de decir, hay más posibilidades de que el jugador que en los 2 primeros años no vaya a ser titular tenga mejor carrera que el jugador que desde el principio va a ser titular en la posición de quarterback de este draft, estilo Shedeur Sanders, apuesto a que es el que draftean los Raiders en caso de que lo hagan. Yo es lo que, bueno, lo que o incluso vosotros, incluso los Rams, Yo, o sea, pagar una primera ronda en el 26 por dar, como dicen muchos, yo no la daría. Yo tampoco. O sea, si tú renuevas a Stafford para intentar conseguir un segundo anillo con él, tienes que reforzar posición de necesidad, no draftear ahí sondar. Vosotros Pues, sois un equipo que no estáis en la misma situación que los Raiders, básicamente porque los Raiders están en un proceso de reconstrucción y vosotros estáis en un proceso de que se os abra otra vez de nuevo una ventana de Super Bowl en una temporada, ¿sabes? Porque vosotros ahora tenéis que ir año a año. Stafford, ¿cuánto más te va a dar? No lo sabes. A lo mejor Stafford se lesiona en la semana 4 y ya Stafford no vuelve a jugar nunca más. Y dices, ya no juega, ya Stafford se retira. Pero mientras tanto, mientras tengas la posibilidad, tú tienes que apurar al máximo la ventana de la Super Bowl. Y tenéis un equipo que desde la Super Bowl que ganáis hace 3 años, si no recuerdo mal ya 3, ya no me acuerdo, pero creo que sí, es un equipo que ha sabido reconstruirse, sobre todo la defensa, en muy poco tiempo y el ataque también. Entonces, le tienes que dar la oportunidad todavía a este equipo con un roster diferente, entre comillas. La mayoría de sus jugadores, los pilares fundamentales de ese equipo ya se han ido casi todos,
le tienes que dar otra vez la oportunidad y además estás en opción de ello, que es que te quedas a nada de llegar a una final de la Super Bowl el año pasado. O sea, no sé, me parece que no están en la misma situación y gastar un pick habiendo jugadores que te van a aportar tantísimo desde el día 1, se me ocurren varios que puedan caer al pick de los Rams, me parece que sería mal gastar el pick por un equipo que todavía no ha llegado a la situación de necesito quarterback. Que lo probablemente no necesita el futuro, sí, pero es que no estás en la situación de gastar un pick en un jugador que no te va a dar rendimiento de aquí a 1 o 2 años probablemente. Sí, de todos modos, lo que os estaba diciendo yo de Dart y con los Raiders, lo están proyectando como de segunda ronda o incluso hasta de tercera. Claro, pero el problema es que alguien se adelante y lo drafte primero. Exactamente. Ahí está. Luego, por ejemplo, los Patriots en esta offseason han reforzado lo que es la defensa, porque claro, Mike Vrabel es obviamente corte defensivo, pero yo pensaba que iban a intentar rodear mejor a Drake May. ¿Tú crees que en el 4 irán a por receptor o por No. línea? Yo creo que van a ir a por trincheras ofensivas o defensivas. En este caso podrían ir a por ataque y reforzar la línea ofensiva, pero hay un jugador para mí en la línea defensiva que es Mason Graham, el defensive interior de Michigan, que pese a tener Patriots una línea decente con Barmore y con Milton Williams, que ahora le pagan en la agencia libre, me sigue pareciendo un equipo que perfectamente podría no dejar pasar a un jugador como es Mason Graham, porque te va a aportar muchísimo a una línea en la que no sabes cuánto tiempo te va a durar Barmore, si un jugador de esa línea se va a lesionar en la mitad de la semana 3 y va a decir adiós a la temporada, como le pasaron a los Panthers en la semana 2, semana 3 con Brown, el defensive interior. Entonces podría darse la opción de que intentaran reforzar a la posición de receptor y darle un arma a May, que está muy necesitado. Sí. ¿Qué valoras más? A lo mejor draftear un línea que te vaya a dar seguridad y te vaya a dar más tiempo para que May invente sin tener tanto arma ofensiva, pero más tiempo para lanzar. Ahí está un poco el debate, yo creo. Y además, creo que si draftean si los Patriots bajan en el draft es porque yo creo que quieren draftear a Macmillan. Si no bajan, no lo van a draftear porque creo que no sería sobrepagar, pero sí, en el fondo sí. O sea, en el fondo sí sobrepagarías un poquito, en mi opinión. Pero es que es una pena que un quarterback como Drake May le pase un poco a lo que le pasó a Trevor Lawrence ahí en Jacksonville. O sea, no le das armas y estás desaprovechando años de tu quarterback rookie, en contrato rookie además, y un talento como es Drake May, a mí me encanta verlo jugar. Creo que a Juan también, por eso es una pena el apostar por defensa teniendo a un talento como es May en ataque. Es que es lo que decimos muchas veces. Por muy bueno que juegas, por muy bueno que seas y muy bien que juegues, el equipo donde caes hace el resto. Y May es un jugador que nos ha gustado bastante siempre, pero ha caído en un gran equipo en el momento equivocado. Así Sí, pero al claro. final muchos quarterbacks caen en equipos malos, porque al final Sí, eso, el equipo que te sí, draftea a ver. probablemente tenga el pick 1 por algo. Mira el caso de los Bears es la excepción el año pasado. Cae en un buen equipo con un mal entrenador. Si se hubieran dado la casualidad de que tuvieran el pick 1, aparte del equipo que tenían, que ya era bueno, no era un equipo para merecer un pick 1. Al final, eso, les cae el pick de rebote, ¿no? Por un traspaso. Y al final tienes un buen entrenador, que hubiera sido de a lo mejor Caleb Williams en su primer año, pues una cosa totalmente distinta probablemente. Entonces, el caso de May, pues al final va a tener que ser él con la calidad que demuestre y que sepan rodear. Yo creo que le den solo armas en ataque, que también le den una buena defensa que no permita o que no haga que May
tenga que ir todos los partidos por detrás del marcador, que no esté todo el rato en el campo May porque su defensa le anoten puntos cada 3 snaps, cada 2 drives hay 14 puntos en el marcador. Entonces, yo creo que también va a depender un poco de cómo valoren la clase de receptores, si valoran a Macmillan o a Golden, el de Texas, como receptores para draftear en el 4, si valoran que el pick a hacer es Mason Graham, si les cae, que yo creo que les debería llegar al 4 a esa posición, o en el caso de que pongamos que llega Travis Hunter, por lo que sea, draftea a Abdul Carter el Cleveland y Sanders acaba saliendo, como a lo mejor también se rumorea, en los Giants, te cae Abdul Carter, te cae Travis Hunter, y es un jugador que a lo mejor te puede dar mucho también en ataque, aparte de en defensa. Entonces, tienen varias opciones y draftear la línea tampoco me parece una mala opción. Así que veremos a ver, porque yo creo que es equipo candidato a que si no está cómodo con ninguno de los jugadores que les cae, que pueda hacer un trade down. Luego, un poco el caso contrario son los Cincinnati Bengals, que renovaron a sus dos wide receivers, a Higgins y a Jamar Chase, pero lo que le hace falta a Cincinnati es defensa, porque claro, si te meten 40, tienes un ataque muy explosivo, pero te meten 40 puntos en un partido, pues no es imposible competir. Sí, al final los Bengals tienen una necesidad de línea y de defensa espectacular. Tenían que renovar a Chase, obviamente. Tenían que renovar a Higgins, sí. ¿Te sale muy caro? También. Es evidente que te sale muy caro Higgins. Pero los Bengals es que no tenían otra opción, porque al final van a basar todo en el draft. Y el draft yo creo que va a ir mucho por la defensa, muchísimo. O sea, el 80% de los picks creo que van a ir a la defensa y van a tener que acertar, porque si no aciertan, se van a encontrar con otro año más de equipo que en ataque muy bien y en defensa pues va a seguir teniendo muchos problemas, por mucho que Golden, el defensive coordinator que traen, sea bueno, pero es que Anarumo no era un mal coordinador defensivo, pero es que el equipo que le queda en defensa es que es malísimo. O sea, es que tiene un roster defensivo nefasto, en el que es que era evidente que era de los peores rosters en cuanto a jugadores de defensa de la liga, en el que estaba Hendrickson y poco más. Entonces, hay por ahí jugadores decentes, pero muy regulares y otros muy malos. Entonces, como no hagan un draft como el que han llevado haciendo los Rams, por ejemplo, en defensa en los últimos años, que en jugadores de tercera, de cuarta, quinta ronda te llegan jugadores que en el primer año te dan rendimiento día 1, es que lo vas a tener muy complicado. Y veremos a ver si no acaban cargándose la cabeza del entrenador por a lo mejor algo que realmente tampoco es tanta culpa suya, pero que se la van a tener que cargar porque estás perdiendo a un jugador en su prime absoluto, como es Burrow, y al que no le estás sabiendo ayudar en defensa. Y al final la cabeza primera que va con todo es la del general manager y la del head coach, y probablemente puedan caer. Luego un equipo que también tengo ganas de ver lo que draftea es Chicago. ¿Tú crees que se arriesgarán y cogerán ahí en el 10 un running back, siendo Ben Johnson el head coach? Yo creo que van a coger un playmaker. Eso creo que dan por lo menos esa sensación de que es lo que van a hacer, porque la línea lo tenían muy claro de que la reforzaban en la agencia libre, lo han hecho. Al final refuerzan con el guard de Kansas y con el center de los Falcons en agencia libre, que me parecía un movimiento cantado y muy bueno. Y entonces tienes como mínimo un año para probar esa línea, que luego a lo mejor los tackles que tienes no te dan el rendimiento, pero vale, pero pruébalos este año porque no lo sabes al 100%. Si quieres draftear un tackle en tercera ronda en ese segundo día, hazlo, pero no gastes un pick de 10 por un jugador que a lo mejor el primer año no te va a jugar y que realmente tampoco sabes si es un talento como para decir, no puedo dejar pasar a este jugador, como a lo mejor no puedes dejar pasar a Genti si te cae, que no sé yo si le va a caer o no. O en este caso a Tyler Warren si les cae, que para mí es la otra opción que a Ben Johnson le podría gustar y mucho. Incluso yo me animaría a decir que el propio Marion Hampton, en caso de que Genti, Hunt y Warren no estén, el running back de North Carolina, me parecen que son
los 3 opciones que deberán estar en la mesa de los Bears en el pick 10 del draft. Luego habrá que ver Detroit, después de perder sus 2 coordinadores, cómo reacciona. Porque, o sea, Campbell, como motivador que decías tú antes, hablando del head coach de Colorado, como motivador es un tío que los jugadores van con él a la guerra, pero el que hacía jugar ahí era Ben Johnson. Entonces, a mí yo creo que Detroit va a ir a por un rusher para el lado contrario de Hutchinson. Tengo esa sensación, no sé tú qué piensas. Sí, a ver, Detroit es un equipo que yo entiendo que le podamos, y me incluyo, tener como mínimo la duda, porque el roster tiene muy, muy bueno. La ventana era claramente el año pasado, la ventana más clara que probablemente vayan a tener sea la del año pasado, pero por tema de las lesiones se acaba cayendo y es un equipo que se cae, evidentemente, porque es que los problemas que tenían en defensa eran muchos. Nunca llegaremos a saber si es mala suerte o planificación mala en el aspecto de físico. Puede ser una mezcla de las dos cosas perfectamente. Yo no creo realmente que todo sea mala suerte. También creo que hay algo que juega ahí un poco en preparación física. A lo mejor algo falló, no lo llegaremos a saber. A lo mejor lo sabemos dentro de 5 años, de 10 años. Pues mira, los Lions del 2024 tuvieron este problema. Se ha sabido que la preparación fue muy mala, vale, pues a lo mejor lo sabemos dentro de 10 años. Creo que realmente no es todo eso, creo que también hay mala suerte en ciertas jugadas que se hacen los jugadores solos, que hay mala suerte, no sé, creo que es una mezcla de todo y entiendo la duda porque al final se te van, lo que tú decías, el head coach que te queda es un muy buen entrenador, pero como coordinador ofensivo y defensivo no lo es un equipo que estaba liderado en un lado por Ben Johnson y el otro por Aaron Glenn, se te van los dos a puestos de head coach, merecidamente ambos, y al final eran 2 coordinadores por los que se estaba peleando todo el mundo y que todo el mundo sabía que eran muy buenos en lo suyo y que ahora, por lo que realmente no digo, va a ser un equipo que se va a caer, 1, por la plantilla y 2, porque la gente que viene hay que darle un voto de confianza por el hecho de que, 1, el coordinador defensivo lleva años conociendo el sistema de los Lions, lleva años ahí. Y el coordinador ofensivo viene de los Broncos, si no recuerdo mal, pero estuvo previamente en los Lions. Conoce lo que hace Ben Johnson, sabe cómo juega Ben Johnson, el otro sabe cómo juega Aaron Glenn. Se ha podido nutrir de eso, cada uno luego lo hará a su manera y no podrán ser Ben Johnson ni Aaron Glenn, ninguno, serán ellos mismos. Pero sí que creo que no es lo mismo que a lo mejor que hayan traído 2 coordinadores, uno de los Jets y otro de Miami, ¿sabes? Que digas, no conocen para nada Detroit, no conocen a los jugadores, no conocen a lo que se jugaba aquí, les doy ese voto de confianza. La situación para mí es peor que el año pasado, lo cual no quiere decir que sea mala, ni mucho menos, pero yo quiero ver que ese equipo funcione, porque al final el entrenador no te mueve ni el ataque ni la defensa y tienes las 2 partes del campo que aún no sabes cómo van a jugar. Hablando de ventana de Super Bowl que decías tú has entendido la off-season que han hecho los Chiefs? Porque yo no acabo de entenderlo y no sé yo si este año, a ver, competir van a competir, pero llegar a cotas altas, así tienes a Mahomes y tienes a Reed, pero El draft. no sé, yo creo que... El draft te va a decir todo. Si los jugadores que drafteas te cubren los huecos que tienen los Chiefs, otro año más es candidato a ganarlo todo. Si los huecos de draft en el roster que tienen los Chiefs no los acaban cubriendo y los picks que haces te salen mal en su mayoría, tienes un equipo que cada año va a peor. Y no por Mahomes y demás, sino porque obviamente los jugadores que tienes los estás estirando ya en cuanto a Travis Kelce, que sigue jugando, pero perfectamente se podía haber retirado porque el nivel ya que vimos no era el adecuado. Al final, lo de Kelce se resume y se llevaba resumiendo 2 años. Vale, no hace una buena temporada regular, pero en off-season aparece y aparece como uno de los mejores tight ends de la NFL. Perfecto. Mientras siga así, a mí me da lo mismo. Los Chiefs son un equipo que todos los años se van a clasificar para playoffs y si en playoffs tus mejores jugadores, que aunque en temporada regular no hayan aparecido, te rinden, te dan para ganar el anillo o para estar por lo menos en conversaciones, a mí me vale.
El problema llega esta temporada cuando a Kelsey se ve que no le da ya, no le da en los playoffs, no le ha dado en temporada regular, evidentemente, como en años anteriores, pero en los playoffs, que es donde se juega todo, no le da. Entonces, para mí es un jugador que ya, pues le ha llegado el momento le llegó esta postseason, ¿no? En la temporada, en los playoffs. Entonces, tienes a ese jugador, tienes a Jones, el defensivo, el línea interior defensivo, que me parece que sigue siendo un gran jugador, pero que le van a seguir pesando los años. Los jugadores que tienes a Nick Bolton, que hace un buen año, tienes a buenos jugadores ahí, pero que yo creo que es un equipo que sigue necesitando cosas muy importantes en un juego de la NFL, que es el left tackle. Otro año más que no tiene el left tackle, lo van a buscar al draft. Entonces, si el left tackle este año otra vez te vuelve a salir mal en el draft, lo drafteas uno y te rinde mal, si no drafteas un cornerback grande, físico, que te pueda ir uno contra jugadores como AJ Brown, que en la Super Bowl le queman a McDuffie, no porque sea malo, sino porque no puede cubrirlo físicamente, porque no le llega, es un jugador bajito que está hecho para jugar en el níquel, y como mucho cubrirte a un receptor 2 o de slot, no te puedes ir a cubrir a McDuffie, a AJ Brown, porque es un jugador que te va a ganar simplemente por el físico y te va a recibir todo lo que él quiera. Entonces necesitas un cornerback alto, lo drafteas en el draft, muy bien, perfecto. Lo pones a jugar, no te rinde desde el primer día, a lo mejor en el tercer año te da nivel, pero es que los Chiefs están para ya, necesito cosas. Y eso los Rams, por ejemplo, es un equipo que lo han entendido muy bien. Necesito jugadores que en el segundo o tercer día a lo mejor no vayan a ser una superestrella de la NFL en su vida, pero que sepa que me van a dar rendimiento ya, porque yo no quiero superestrellas, yo quiero jugadores que me rindan. Luego, si se convierten en superestrellas, perfecto. Si los consigo desarrollar, que ahí es donde está luego el élite, alcanzar la élite, es en convertir jugadores que a priori no eran talentos para ser estrellas en estrellas. Ahí está la ventana de la Super Bowl para todos los equipos. Mira Young. Young era un jugador, el de los Rams, que no parecía lo que hizo en su primer año. Primer año, buenísimo. Segundo año, mejor aún. Entonces, Kitchens, el safety de Miami, ¿cuándo sale en vuestro draft? ¿Quinta ronda o por ahí? No me acuerdo. Sí. Un safety titular en la NFL de su primer año. ¿Qué más quieres en quinta ronda? O sea, es que eso es lo máximo que puedes alcanzar. Si luego te sale de ahí una estrella en la posición de safety y Kitchens hace un segundo año espectacular, perfecto, pero es que no necesitas más. ¿Qué más quieres de un pick de quinta ronda? No quieres más. Entonces, eso es lo que necesitan los equipos que están para luchar por la Super Bowl. El que a lo mejor está para ser un equipo que está en reconstrucción, sí que a lo mejor necesita el safety estrella y lo draftea en el pick número 8 y dices, ¡buah! ¡Qué pedazo de safety se han llevado! Una estrella. Perfecto. A partir de ahí voy a empezar a construir la defensa. Pero es que los Chiefs no están para construir una defensa, están para tapar los huecos que tienen, que les hagan volver a ser un equipo contender. Y es que aparte del left tackle, que es fundamental si quieres ser campeón, claro. Y aunque vuelva Rashid Rice en condiciones... Está pendiente del juicio, cuidado con eso. Aparte, pero que le faltan manos a Mahomes. O sea, es que en la Super Bowl había unos drops y no... Que sí, que Mahomes eleva el nivel de cualquier receptor, pero no sé. Yo pienso que les falta talento en el cuerpo de receptores. A mí me parece que lo de Rashid Rice no es ninguna broma y no se está hablando mucho del caso, porque la NFL con este tipo de situaciones siempre actúa con bastante calma, en el sentido de no sancionan en el primer año, pero cuidado, no nos sorprenda que de repente lleguemos a un mes antes de que empiece la temporada regular de la NFL y tengamos a Rashid Rice sancionado, suspendido 8 partidos. Y digas, ostras, ¿y esto ahora? Si esto ha sido hace un año. Pero es que la NFL con este tipo de casos concretos, por lo que he estado viendo, de muy atrás, actúa siempre igual. Primer año no te van a sancionar, tienen la mala suerte de que en el año en el que probablemente más uso le podían haber dado, que era antes de una posible sanción, se lesiona. Veremos a ver si no se le complica el asunto. Y no me extrañaría que draftearan un receptor. Y a lo mejor draftear un receptor es lo que dice Dani, de decir, tiene una necesidad clara, pero también me estoy oliendo que me van a sancionar a Rashid Rice X partidos, necesito otro más. Porque con Worthy, con Brown, por mucho que a mí Hollywood Brown me parezca que es un buen jugador,
para lo que van a pedir los Chiefs en la posición de receptor, pero no te da solo con él. Y evidentemente el rendimiento que yo creo que ha dado Brown en los últimos momentos, que al final es playoff, no es el que realmente va a dar en este año. Creo que va a ser mejor, pero no es obviamente un jugador en torno al que va a girar un ataque, que él si ya no está para eso. Tienes muchas cosas que hacer en el draft y como no aciertes en la mayoría, estás muerto. Y a lo mejor te vas a un año en el que obviamente pues los Chiefs, después de tantos años llegando, pues porque uno lo hacen bien como equipo en cuanto a nivel de juego y sus carencias no se muestran tanto y porque acaban apareciendo los mejores, llegará un año en el que a lo mejor Mahomes no dé para todo, como se vio al final en la final de la Super Bowl. Entonces, tienes dos opciones. Haces un buen draft y sigues en la lucha, o a lo mejor te tomas un año de equipo no tan bueno. Pues sería una opción muy, muy clara, sí. ¿Cómo ves a tus Arizona Cardinals, Álvaro? Tenemos que entrar en playoffs este año. Para mí, si no entramos en playoffs este año, pues se jode un poco el proyecto. Pero yo entendía los dos primeros años, para mí han sido los que tenían que ser. Primer año de reconstrucción, equipo nefasto, pero roster de la NFL probablemente en ese primer año. Segundo año, mucho mejor equipo. Se ve que compite igual y obviamente con las carencias que tenía, sobre todo en defensa, ese Parras seguía siendo uno de los peores de la liga. Drafteas a Darius Robinson en el draft, que no te puede jugar hasta prácticamente la mitad final de la temporada. Por lo tanto, sigues teniendo un jugador prácticamente rookie en este segundo año, el que habrá que ver cómo rinde, y sigues necesitando jugadores en defensa, y sobre todo. ¿Le puedes dar un arma más a Kyler Murray? Sí, pero al final pagas a McBride bien pagado, como uno de los mejores tight ends de la NFL, sobre todo en este último año, pese a que los touchdowns al final acabó consiguiendo uno al final de año, pero no más. Marvin Harrison necesita otro segundo año y necesita que el juego pase más por él. Tener paciencia con él. Yo creo que sigue siendo uno de los mejores receptores de aquí a 5 años en la NFL. Y obviamente es que sobre todo es defensa. Es que lo que sea que te caiga en defensa, draftéalo, sea Parras, sea cornerback, lo que quieras. Draftea defensa y vas a ser obviamente un equipo a priori más competitivo. Que luego Kyler Murray te vaya a dar... Es que no creo que Kyler Murray te vaya a dar y te vaya a ganar él solo los partidos. Le tienes que apoyar, tanto en ataque como en defensa. Entonces, cuanto más puedas cubrir los fallos que pueda tener tu quarterback, mejor. Cuantas más opciones de mi quarterback la lía, hace un pick six, mi equipo devuelve ese pick six y igual otra vez pone a cero el marcador, por así decirlo, mucho mejor. Entonces, teniendo un quarterback así que no es una estrella de la NFL y no te va a ganar partidos él solo, como hace Burrow, como puede hacer Stafford en algunos momentos del año, como puede hacer Mahomes, todo este tipo de quarterbacks, mejor. Entonces, draftea defensa, ataque más o menos lo tienes solucionado. Ya está, draftea defensa y que los picks que hagas aciertes, te quede una defensa buena en la NFL y a partir de ahí, pues a ganar partidos y a ser un equipo que se tiene que meter en playoffs. Es que no hay más. Si estás otro año rondando el positivo y acabas en negativo, para mí es una mala temporada ya. El año pasado, acabar en negativo me parecía que estaba bastante bien porque te quedas cerca del positivo y eso para mí ya era un avance. Entonces, este año ya no me vale el quedar cerca del positivo, me vale positivo y como mínimo, por mala suerte a lo mejor, que te quedes fuera de playoff por una victoria o por desempate, por partidos ganados fuera de casa, lo que sea, me da igual. Pero como mínimo que estés en la pomada por luchar los playoffs y que seas un equipo que puedas ganar casi cualquier partido. La división, no sé, bueno, 49ers Cuidado, parece que se está desintegrando, pero yo nunca me fío porque yo creo que van a competir los 49ers. Y Seattle yo creo que se está reforzando bien, entonces también va a ser Vamos a ver si pueden entrar dos de la oeste a los playoffs. Sí, al final yo creo que los favoritos son los Rams. Yo lo que a priori deberían ser los uno. Los que tienen la presión de entrar como líderes de la división. Luego en una temporada pasa de todo. Y luego para mí están los Seahawks y los Cardinals. Los Niners los pongo incluso por debajo porque creo que tienen mucho que arreglar
se les va mucho talento. Tienen a su mejor receptor fuera hasta veremos a ver qué semana y a ver cómo vuelve, como es Ayuk. Está complicado la situación de los 49ers. Entonces, para mí, si entra un segundo equipo en playoffs a día de hoy, se lo van a pelear los Seahawks y los Cardinals. Luego, vete tú a saber si de repente los Cardinals son el equipo que se pone como hace no sé cuántos años 8-0, ¿sabes? Por lo que sea, o los propios Seahawks, ¿sabes? Nunca lo sabes. Pero a priori debía ser Rams y luego que se peleen Seahawks y Cardinals ese segundo puesto en caso de que la temporada de ambos sea buena. Yo es que además 49ers con todo, o sea, han desmantelado el equipo y vamos a ver si dan el brazo a torcer y le pagan cerca de 60 millones a Brock Purdy. Claro, Yo creo que es un equipo que se está preparando para eso. O sea, el hecho de que hayan dejado salir a tanta gente, sobre todo en defensa, es porque sabe que si les pagan no tienen dinero para pagar a Purdy. Entonces tienes que dejar salir a jugadores que, mira, dentro de lo malo los puedes acabar dejando salir, ¿vale? O sea, siendo una pérdida, ¿eh? Pero te has metido ya en el no marrón. Al final, cuidado, es que encontrar a tu quarterback titular, por a lo mejor que no sea una estrella, como para mí no es Purdy, es muy complicado, es muy difícil. Y dentro de un año el contrato de Purdy no va a ser el más caro de la NFL. O no va a ser de los 5 más caros a lo mejor, en caso de que no le paguen el máximo de ser el jugador mejor pagado. Yo creo que están preparando para un proceso de transición más que de reconstrucción, porque reconstrucción es cuando no tienes ni a tu quarterback. Y aquí tienen un quarterback, tienen piezas claves sobre las que construir, tienen a Kittel, tienen a Bosa, no sé, tienen más jugadores, tienen a Warner. Tienen jugadores muy buenos, tienen McCaffrey, que a ver cómo vuelve McCaffrey, porque final de temporada fue como fue, después de su regreso, pero sigue teniendo sobre lo que construir. Entonces yo creo que es un año más de transición en el que no me sorprendería que viniéramos un mal año, que a Shanahan a lo mejor si se les va el gatillo a los de los Niners se lo puedan cargar, para mí fallo, si se lo cargan por un mal año. Creo que la plantilla es la que es y da para lo que da, así que quizás un año de transición, si son pacientes, en 2 años puede ser un equipo otra vez contender. ya, pero si tú le pagas 60 millones a Purdy, o bueno, entre 50 y 60, es la teoría de la manta. O sea, si se los pagas al quarterback no puedes mantener a las estrellas y Claro, claro. Draftea bien, ya está, es que draftea bien. Pero es lo que no están haciendo los Ya, 49ers. pero eso ya no es problema. La solución, en la NFL, todo, no todo es posible, pero todo tiene solución. Y al final, o acabas ganando, o bien porque haces una buena agencia libre, pero sobre todo es fundamental, y no porque a mí me guste mucho el proceso predario y demás, drafteas buenos jugadores que en sus primeros 4 años de contrato no solo te merezcan que les des un segundo año, sino que te den rendimiento, sobre todo a la mayoría, para equipos como los 49ers, para equipos que están en reconstrucción, se la pueden jugar con X jugador que a lo mejor dentro de 2 años vaya a ser muy bueno, porque se puedan permitir no competir ahora, pero equipos como los Niners, como los Chiefs, como he dicho antes, necesitan jugadores para ya, que luego se conviertan en estrellas, perfecto, pero necesitas jugadores que te den rendimiento ya, porque estás en un proceso en el que, como te salgan mal, jugadores que no te rindan desde el primer año o en el segundo, a lo mejor tú en el tercero ya no estás y el jugador no lo acabas de desarrollar. Por lo tanto, necesitas jugadores que te den rendimiento ya y que puedas con ellos subir el nivel de tu plantilla, porque le estás pagando a otros jugadores una cantidad de millones que en la agencia libre no le puedes pagar a otros, y a jugadores de tu plantilla que se van a tener que ir porque tampoco le vas a poder pagar. Ya está. Y al final se los van a pagar a otros equipos que o uno no tengan al quarterback en contrato de segundo año, tercer año o cuarto año, veremos, de cuarto contrato me refiero, tercer contrato, o se van a equipos en las que tengan un quarterback mediocre, de contrato Baker Mayfield, de te pago 30 millones al año, te pago 3 por 3 o lo que le sea que le pagaran a Mayfield. Se van a ir a esos equipos. No se pueden ir a un equipo que tenga un Mahomes porque no. Y Mahomes gana la Super Bowl muchos años porque draftean buenos jugadores y en parte porque sus estrellas que ya venían de antes explotan en los mejores años de Mahomes. Ya está. Eso es un poco el take, y eso es muy complicado que se dé. Por lo tanto, draftea bien. Oye, en cuanto, por ejemplo, en cuanto a los Rams, que es lo nuestro, entre Dan y yo
tenemos una pequeña apuesta. Yo digo que vamos a coger un tight end. Dani no. Dani está convencido de que no. ¿Cómo ves a los Rams de cara a este draft? Con ganas, porque no sé cuánto se va a notar la baja de Gladstone. A mí de verdad me parece que ese chico movía todo por detrás, en la sombra. Creo que Snead es un grandísimo general manager, pero el que movía todo en la sombra y del que se fiaba muchísimo Snead era Gladstone. Y para mí eso es una pérdida brutal. Y a mí me parece un general manager como la copa de un pino que se llevan los Jaguars, y que si hay alguien capaz de reflotar el equipo o el rumbo que estaban tomando los Jaguars, es Gladstone. Entonces yo quiero ver qué el rumbo a saber claro, a saber a dónde. Ha cogido el timón y ha dicho, Vamos. espérate, voy a poner primero el timón en el barco, ¿sabes? Y ahora, y ahora ya empezamos a funcionar, ¿sabes? Pero a mí me parece que sí que es una pérdida muy importante. Entonces yo estoy expectante por ver qué van a hacer, porque quiero ver cuánta influencia tenía Gladstone en los picks de draft, que a mí me parece que mucha, pero obviamente no lo desconozco. Entonces yo tengo ganas de ver qué hacen. Creo que la dinámica va a seguir siendo más o menos la misma. Si está Colston Loveland disponible, creo que sería una opción. Tyler Warren no llega ni de broma. Pero si Colston Loveland está disponible, creo que es una opción. Creo que si Jihad Campbell, el linebacker de Alabama, está disponible, también es otra opción. ¿Qué más jugadores? Creo que si hay un jugador de línea que les pueda interesar en primera ronda, algún incluso guard que les pueda interesar y que crean que vale ese pick de primera ronda, también es otra opción. Así que yo creo que va a estar un poco por ahí la cosa, en el sentido de lo que vayan a hacer los Rams. El pick de Loveland me parece que sería muy interesante y que podría darse, pero a lo mejor no le llega. Entonces, para mí, ahí es donde está la situación de por qué a lo mejor no estoy tan convencido de que vayan a draftear un tight end, y es básicamente porque el a priori 2 en salir, que es Loveland, no les va a llegar, y se van a tener que ir, si tanto quieren un tight end, se van a tener que ir al segundo día o incluso al tercer día. Yo creo que en el segundo día se puede encontrar a un Arroyo, el de Miami, y para mí sería el pick que podrían hacer perfectamente los Rams. Así que no sé, veremos a ver qué es lo que hacen. Tienen muchas opciones y obviamente yo creo que van a ir a por mejor jugador disponible en lo que necesiten. A lo mejor me refiero con mejor jugador disponible, ¿vale? Entendemos que lo que ellos draftean es obviamente lo que de verdad quieren y demás, pero en el sentido de lo que he dicho antes, un jugador que les vaya a rendir, ya que no sea un proyecto de jugador de aquí a 2 años. Entonces, por ahí se pueden ir jugadores como Michael Williams, el de Raser, que a lo mejor, pongámonos que no es una necesidad tan clara, ¿no? Pero pongámonos que es una posición a draftear, ¿vale? Ese tipo de jugadores que no están totalmente desarrollados, que probablemente dentro de 2 años sean muy buenos, pero que ahora no lo son, entonces, o no merecen ese pick de primera ronda. Así que yo creo que van a seguir un poco por la misma dinámica de draftear jugadores que te vayan a rendir desde el primer momento. Pero bueno, estabas comentando para el segundo día. Hay que recordar que los Rams no tienen segunda ronda. Entonces, bueno, yo no lo veía, pero ahora después de lo que dices, sí comprendo un poco más la opción que me decía Dani hace unos días de, en el caso de que no nos llegase alguien como Loveland, hacer un trade down. Es que tenéis 4 sextas rondas, ¿no? Sí. Es que eso mata, ¿eh? Es que es matador. O sea, tú ves los picks de los Rams y dices, ¿cuántos picks tienen? 3, 4, 5, 6. Uf, ¿cuántos tenéis, no? Y dices, sí, pero es que 4 de ellos son sextas. Exactamente. Ahí está. ¿Cuántos jugadores de la sexta ronda te van a salir que en 2 años estén en tu roster? Pues si lo haces muy bien, a lo mejor 2. ¿Sabes? Ahí está. Siendo tan buenos drafteando y luego a la hora de hacer trades con los equipos, eso es nuestro punto débil. Sí, o sea, solo sacamos paquetes de pipas. Date con un canto a los dientes que tenéis otra vez otro año más primera ronda, que había años seguidos que no drafteabais en primera ni lo líais, vamos. No. Pero bueno, a ver, yo creo que se pueden hacer cosas. O sea, con ese pick de tercera ronda, el primero se puede subir a una segunda. Se puede llegar a subir incluso si das un pick del año que viene, o si empaquetas 2 sextas y te dan a cambio, yo qué sé, no sé,
pero yo creo que se puede acabar subiendo de alguna manera. Que a lo mejor lo vean con buenos ojos, pues ahí va a estar un poco la situación. Pero yo creo que por poder, si quieren un pick de segunda ronda, lo van a tener, por lo menos en la mesa. Que a lo mejor digan que es muy caro lo que vayan a pagar por ese pick. Va a depender un poco también de cómo se esté desarrollando el draft. También, ¿verdad? Yo es eso, el temor que tengo es la era post-Glaston. A ver, hay que confiar en Snead No, por supuesto, pero obviamente es lo que he dicho, sí. y luego eso, sí. Ahora se ven las O sea, cartas este año. me cuesta mucho ver que Loveland nos pudiera llegar a ese 26, a no ser que, yo qué sé, Dallas se volviera loco y Jerry Jones debiera decir alguna tontería, que los Giants o los Saints draftearan un quarterback igual y se moviera ya un poco así todo, pero yo creo que en el 26... Dependéis de los Chargers, principalmente, que es el equipo, yo creo, un poco que os puede fastidiar, porque al final yo creo que es una opción clara para Harbaugh, lo ha entrenado, pero da la casualidad de que hay otro jugador que veremos a ver si también está disponible para cuando le llegue a los Chargers, que es Kenneth Grant, que diga, el línea interior también defensiva de Michigan, que obviamente también ha entrenado y que es otro pick que por necesidades podría encajar. Entonces, a lo mejor os puede llegar Loveland como no os puede llegar. Yo creo que en este draft tenéis más opciones que si a lo mejor draftearan los Chargers más para abajo que vosotros. Entonces, yo creo que las opciones siguen estando ahí de que os pueda llegar y a lo mejor imagínate tú que llega Loveland a vuestro pick y pues a lo mejor no lo drafteáis, ¿eh? O sea, quién sabe. Bueno, sí, claro. Hay que tener en Que cuenta dices, todas las ¡buah! opciones. Me ha llegado Loveland y de repente el pick es otro y dices, hostia. Sí, porque ya sabes, bueno, aquí los amigos Snead y McVay no enseñan una carta, pero vamos, y aunque les apuntes con una pistola, ¿eh? Madre mía. Les cuesta. Yo creo que eso, que sí que es verdad que hay necesidad de tight end. De hecho, intentaron ir el año pasado a por el tight end de Georgia, pero obviamente los Raiders fueron por mejor jugador disponible y no quisieron traspasar. Pero bueno, al final la jugada también le salió bien. O sea, el rendimiento de Bercy Fisk fue espectacular, así que eso no me preocupa. Y luego, una necesidad como es linebacker, que lo comentábamos en el directo y además nos acordábamos de ti. Uno por el chaval de UCLA, por Svesinger, que dices, Schweinsteiger, ¿eh? ese es uno. Y el otro es el cornerback de Iowa. Darien Porter. O el de Iowa State, o cuál. El de Iowa, cornerback de Iowa. No, cornerback no, el linebacker, perdón. ¿He dicho cornerback? Linebacker de No, no. Iowa. Sebastián Castro. ¿No era Iowa, Juan? A ver. Ay, Linebacker. Jay Higgins. Jay Higgins, pero sí, pero ese más para más abajo. Sí, por eso que los Rams nunca, o sea, ni sobrepagan ni draftean tan alto Sí. ese tipo de posiciones. Bueno, mira Ernest Jones, o sea, es lo que dices tú. Ernest Jones empezó a producir, se hizo, no es una estrella de la liga, pero no es un buen linebacker, y lo traspasaron a los Titans y al final ha acabado en Seattle. Entonces, eso sí, o sea, yo creo que son tanto el de UCLA, Sveringer, como yo creo que sí que podrían acabar en los Rams, y son picks que me encajan bastante con la filosofía de McVay, porque además son líderes. No son para igual ser titulares, pero yo creo que sí que podrían producir. Sí, al final, yo creo que si, por ejemplo, drafteas un Higgins, drafteas un jugador al estilo lo que has encontrado este año con Kitchens, jugador en rondas más o menos bajas, en las que a priori dices, bueno, aquí no hay jugadores o son todo proyectos y demás, y drafteas jugador para darte un rendimiento desde el día 1 y ese tipo de jugadores. Ahora,
Si drafteas un linebacker en el primer día, yo creo que es eso. O ves a Schweinsteiger a un nivel muy alto, que de verdad yo no tengo todas conmigo de que vaya a ser un jugador que a lo mejor esté en el segundo día disponible, que es que a lo mejor en los Bills o en cualquier otro equipo, los Rams incluso, es que no me sorprendería que fuera Sí, de una primer opción. día. El ¿Tú crees? propio Jihad Campbell, si está disponible Jihad Campbell antes que Loveland o cualquier cosa, yo drafteo a Jihad Campbell, 100%. ¿Tú cómo, si fuera Dija Campbell, cómo se te quedaría el cuerpo, Juan? Bueno, no sé, no sabría qué decir porque me sorprendería. No sería. Me sorprendería mucho, sí. Yo es que tengo la sensación eso, de que va a intentarlo, o sea, como un poco lo del año pasado, ir a por un jugador diferencial en el ataque para ayudar a Stafford, para darle más armas a Stafford, y si no es posible, como fue el año pasado, claro, es que en el 26 igual, pues eso, eh, el corazón me pide que lo draftee, pero la cabeza me dice que los Rams igual hacen un trade down y sacan alguna segunda ronda para el segundo día y ahí ya empiezan a construir desde ahí. Sí, a ver, también lo que te puedan dar por ese pick 26, porque no es al final un pick 10 de draft, por ejemplo, en el que dices hago un trade down al 28 y me cae una segunda ronda de regalo. A lo mejor en el 26 no te dan una segunda y te vuelven a dar otra tercera y dices, hostia, otra tercera por bajar al segundo día, a lo mejor, pues a lo mejor no lo ven con tan buenos ojos, y de verdad es un draft en el que vosotros, y yo entiendo, pensáis que él necesite un tight end o un arma más ofensiva que le puedan dar a Stafford. En el segundo día, y con esos dos picks de tercera ronda, te vas a encontrar receptores a patadas que en un rol de receptor 3 te va a dar mucho. Y mira que lo de Davante Adams puede sonar a Davante Adams está acabado. Vale, entiendo que pueda sonar a que está acabado, pero creo que en un sistema como el de McVay, con un entrenador como McVay, con un quarterback como Stafford, no es lo mismo Davante Adams con Aaron Rodgers, que lleva haciendo un tour de retiro 2 años, que jugar con un equipo como el de los Rams. O sea, por favor. Entonces yo creo que te va a dar mucho más de lo que creemos realmente. No va a ser el Davante Adams de los Packers, es evidente, pero creo que bastante más de lo que la gente puede llegar a pensar. El tema es, claro, McVay siempre ha sido entrenador de tight ends y Higbee, pues por las lesiones y tal, pues nunca, o sea, no ha sido un mal tight end, pero nunca ha sido un tight end top. Entonces yo creo que el año pasado ya lo intentaron con el amigo de Georgia y no fue posible. Y yo creo que es la gran espinita de McVay, ¿no? Tener un tight end, eh, hombre, no voy a decir tan dominador como el de Las Vegas Raiders, porque se sale uno cada igual 5 años o 10 años, pero sí un tight end de eso, que McVay pueda usarlo como arma. Sí que es verdad que con lo de Davante, yo estoy convencido que Davante va a producir, por lo que dices tú. Sí, además que lo ha traído McVay específicamente, el fichaje es de McVay, lo dijo Smith claramente, que era un deseo expreso de McVay. Y si alguien puede resucitar como resucitó a OBJ, pues ese es McVay. Entonces, Sí, siendo un quarterback con bastante más calidad que OBJ, bastante más además. y bueno, que si ¿quieres decir algo, Juan? No. Entonces, ya te he dicho. Bastante mejor Lo que de- OBJ, pero 100.000 veces, A ver, a mí y Davante siempre me ha gustado, ¿eh? Siempre me ha parecido. Y ahora mismo, bueno, el día que lo anunciaron me sorprendió para bien, pero yo le hubiese preferido antes, más joven. A ver, Bueno, claro, ya, pero oye, más joven probablemente pero no podías haberle, no no, le podías haber, pagado lo que le pagas, le podías que haber pagado más dinero y a lo mejor no está exactamente. disponible, claro, evidentemente. Exactamente, es que era
Era inviable Claro, exacto. por muchas razones. Era soñado, pero seguía siendo un sueño. Exactamente. Ahora bien, que me encanta su fichaje. Pues vamos. Sí, porque además no te va a dar el rol de receptor 1. Es que eso es sobre todo el punto, ¿sabes? Sí, te puede ensanchar el campo, Te Puka va a dar en la ruta. cosas diferentes a Nakua. Y que es lo que Exacto. necesitas, sí. Y Tutu, pues en profundo, aunque no sé, 10 millones me parecen demasiados para Tutu. Vas a tener que ganárselos en el campo. Pero bueno. A ver, porque yo creo que Eh, bueno, si añades algo más, completas el cuerpo de receptores, Oye, ¿y te van a sobrar, ¿eh? Whittington A mí me gusta. Whittington crees que puede explotar este año? Hombre, Yo tengo ganas ojalá. de que lo involucre más, Si porque me explota quedé, este me quedé- año, es que ya hacéis, es que ya, ¿qué más queréis? Es que sería pues una burrada. O sea, si Whittington, lo que yo creo que puede llegar a ser, acaba siendo, es que tenéis 3 receptores para lo que queráis, para jugar a todo lo que queráis, para jugar físico, para jugar rutas cortas, para jugar en profundo, para todo. O sea, tenéis 3 receptores para todos, para ir en profundo, para ir en... Es que no, o sea, no necesitáis nada más. Y no es lo típico de que a lo mejor es como los Browns, como los Bengals, que le habéis tenido que pagar como el mejor receptor de la liga y otro como el 7º o 8º mejor receptor de la liga. Es que no le estaríais pagando eso ni a Nakua, ni a Davante Adams, ni a Whittington, ni pongamos que Tutu Atwell, pero Tutu Atwell yo creo que está más claro ya lo que es, ¿no? Que es Tutu Atwell. Te va a dar lo que lo que ya has visto, no te va a dar mucho más a priori. Bueno, y con esto acabamos, válgase la redundancia, el Goodbye Tour de Aaron Rodgers. ¿Cómo crees que va a acabar? Yo creo que va a acabar ya con Pat McAfee y lo tendremos ahí todos los días dando la chapa. A ver, para mí hay una cosa, para mí está haciéndole la jugada a los Steelers y le puede salir muy mal a los Steelers, ¿eh? Porque si pongamos, lo obvio parece que es que debería ir a los Steelers, ¿no? Equipo sin quarterback y parece. Los Vikings no quieren a Rodgers. Se lo han dicho en la cara. Él sigue esperando que lo quieran, no lo quieren. Solo te quedan los Steelers. Solo te quedan los Steelers. Y los Steelers están a que te diga Aaron Rodgers que se retira, a que te presentes al draft con Mason Rudolph en un draft en el que ninguno de los quarterbacks que te va a llegar o a los que puedes aspirar te va a rendir desde el año 1 casi al 80%. Para lo que quieres, ¿eh? A lo mejor para un nivel medio te puede dar, pero para lo que quieres, que es como mínimo otra vez entrar en playoffs y volver al mismo bucle de todos los años, de tengo un pick top 20, no puedo elegir a uno de los mejores quarterbacks del draft, pues volver a entrar en el bucle. O sea, es todos los años lo mismo, todos los años lo mismo. ¿Les tiene que llegar un año en el que se la peguen? No merecidamente en el sentido de ya era hora, sino de decir, es que por narices tiene que haber un año en el que no seas como mínimo equipo de playoff y seas de los 10 mejores equipos, 10 peores equipos de la NFL, porque TJ Watt va a llegar un momento, no sabes cuándo te va a pegar un bajón, Cam Hayward te lo está empezando a pegar, todo este tipo de jugadores que tienes aguantando, que te mantenían una defensa, te van a llegar un momento en el que te den el bajón, Fitzpatrick te lo tiene que dar en algún momento, todo ese tipo de jugadores tienen que empezar a caer su rendimiento en algún momento, que son los que te mantenían el equipo en muchos partidos y te ganaban el equipo por la defensa. Traspasas por DK Metcalf, que cuidado, DK Metcalf y Pickens en el mismo vestuario pueden acabar a leches. Bueno, y si juntas Y a si Rodgers, juntas a Rodgers. Es que ese para mí es el problema. O sea, para mí, juntas a Rodgers con Pickens y Pickens en 3 semanas o se ha vuelto esquizofrénico o Rodgers le ha pegado en el vestuario y sale que la semana 4 Rodgers se ha pegado a Pickens en el vestuario. O sea, porque me parece dos jugadores que mentalmente no casan el uno con el otro, pero ni para atrás. O sea, Pickens está loco de la cabeza y Aaron Rodgers lo último que quiere es un loco al lado porque bastante loco ya está él, ¿sabes? bueno, son 3 divas, Pickens, Metcalf y Rodgers. O sea, es que yo creo que ahí el que... Pero Metcalf yo creo que es de los 3 el más listo y el que sabe que al que se tendría que arrimar en el peor de los casos es Aaron Rodgers.
a Pickens no se tendría que arrimar si están los tres en el mismo vestuario, porque las probabilidades de que salga Pickens volando de ahí son muy altas, ¿eh? Entonces, teniendo a Rodgers ahí. Entonces, si Vamos. Metcalf quiere asegurarse su tranquilidad mental, pégate a Aaron Rodgers, por muy mal que esté, pero pegarte a Pickens te puede salir eso muy mal y cuidado, ¿eh? Que en Georgia se le da muy bien los juegos de las carreras y esas cosas. Vamos, que por lo que dices, entonces Metcalf es el que lleva las palomitas para ver el show, ¿no? Exactamente, y que se debe de arrimar al sol que más calienta, porque si no se la va a llevar él también de regalo. Eso. Y bueno, Yo- y que es un vestuario, en el caso de estar los tres, es un vestuario que no lo arregla ni McVay. A mí, para mí, si La acaba regla. todo tan mal como acaba, si pongámonos en el caso, ¿no? De que al final Pickens, Aaron Rodgers, todo este cúmulo de gente en ese vestuario, para mí, uno, se cargan a los Steelers. Es decir, se acaban los Steelers de decir, necesito una reconstrucción completa. Y Tomlin dice, me piro de aquí, chao, no aguanto un año más entrenando a fútbol americano porque este ha sido soporífero. O sea, ni un año más, ni un año más. No quiero más aguantar a tontos porque no estoy ya para eso, ¿sabes? O sea, a mí me parece que puede salir muy bien de decir, por lo que sea, yo que sé, ponte que recuperas a Rodgers para hacer algo decente, no para ser MVP de la Super Bowl, de la NFL otra vez. Me parece muy complicado que puedas incluso recuperar a Rodgers. Para mí ya es jugador total. Pero bueno, la calidad sigue ahí, sigue siendo un quarterback muy, muy bueno. Entonces, si te sale bien, ¿qué te va a salir? Tampoco creo que te vaya a salir para candidato a la Super Bowl, ¿eh? Tienes más que perder que ganar. A lo mejor estás buscando ya llegar a perder en algún momento y que esto implosione y te vayas a la mierda y empieces de cero, ¿sabes? Hombre, Totalmente. es que Tomlin tuvo ahí a Antonio Bryan, Le'Veon Bell, o sea, Es que ¿para pero qué quiere claro, es más? que ¿Para qué quiere juntar a más? Sí, pero bueno, en realidad también es un masoca, porque draftear a Pickens ya sabe lo que tienes. Es que Pickens hay momentos en los partidos en los que se le van los cables, o sea, se le cruzan. Hay veces en las que conecta y es muy bueno, pero desconecta muchísimo. y a Metcalf, en cuanto le hacen un poco de trash talking, Metcalf está más pendiente de... Mikals es muy picado, es muy picado. En fin. Juan, no sé si quieres decir algo más. No, ya. Que Dios les pide confesar, ¿no? Eso. Exactamente, sí, sí. Bueno, yo. A verlo con palomitas. Exactamente. Justo, es que me has quitado la frase. Me has quitado la frase. Yo, si terminan fichando a Rogers, la A bolsa de disfrutar. palomitas bien, bien grande, a sentarme cómodo y a disfrutar. A disfrutar. Y ojo que los Steelers todavía es un equipo que me cae medianamente bien. No les deseo ningún mal. Bueno. Y por cierto, Álvaro, que sepas que desde este año los Cardinals me caen un poco mejor, ¿eh? Joder, tampoco te habrán hecho nada estos últimos años si no hemos hecho nada ni para bien ni para mal. Si somos. No tenemos ni pinta de perro malo, ¿sabes? Del típico perro. Existir. Nada, no hacemos nada. Pero si tenemos un dueño que es el peor valorado de toda la NFL y si no podemos ni dar envidia en alguno de los aspectos ni hacer nada malo, es que no hacemos nada. Este año asomáis el morro un poco. Sí, bueno, a ver, esperemos, pero yo al Sí, que dueño me sí. lo quitaba del medio, ¿eh? Pero bueno, que lo sepas, que me cae un poco mejor. Ya no estáis los últimos, ni los anteúltimos. ¿Y quiénes son los últimos? Los Patriots. Y los anteúltimos, los 49ers. Así. Nada más. Filias y fobias. Don Álvaro Fraile, ha sido un placer. Ahora Exactamente. a descansar y todo lo que puedas. Y bueno, nosotros también haremos directos en el Hombre, a draft, ver, para el pero primer pick, cuando paséis del Obland, pues, va a estar gracioso. Oh, te va pon- a te ser pondré- curioso, va a ser curioso. te pondremos, o sea, sí, acuérdate de nosotros y en el directo te veremos. Yo, el primer día, que no creo que lo hagamos en directo, porque tengo que confirmarlo con Juan, pero bueno, nos acordaremos de ti. Y los otros días no te veremos en directo porque vamos a hacer nuestro directo, pero sí te veremos ahí en la maratón que vais a hacer. Y bueno, el Tomás y Day siempre es el Jo, motivo a de ver cómo sale eso. siempre es motivo de alegría. Así que nada, ha sido un placer.
Nada, un placer que llevamos aquí hora y cuarto y no me he enterado, ¿eh? Ya. Ha pasado volando, ¿eh? Sí, Sí, sí. Anda, ciertamente. Ciertamente. Así da gusto. Así da gusto. No, Juan Bueno, Hernández, tú también a descansar. Ahora ya hasta la semana del Raya no te molesto. ¡yujú! No te lo crees ni tú. No te lo crees. Dice que lo llevo frito, pero este está exagerando como Rogers. se parece luego más de lo que... Tengo la excusa de que tengo que trabajar estos días. Bueno, familia, pues nada, eso, también descansar, felices Pascuas y nada, nos vemos la semana que viene, ya es la semana del draft. Un fuerte abrazo, nos vemos, chao, chao. Chao. Dios.